No tienes que parar en la boca del macho y tienes que parar y... Ah, estoy desde las 12 enseñando, pero antes no pude comer, siempre como a las 11:30. Cierro. Ah. Ok. No, yo ya está encendido. A ver si enciende, que se tarda la vida. Wow, como 20,000 screenshots salieron ahora. Recording in progress. Ok. Y esto. Ya. Cuéntenme algo, chicos. Nosotros terminamos de hacer el ejemplo con los intervalos que se superponían, ¿verdad? A ver aquí. Por cierto, tenemos una buena noticia. Es cuarto. Hemos migrado a cuarto y ya tengo la primera clase lista en cuarto gracias a Fabián y bueno, de hecho también a Jennifer Yucra, que es mi asistente de estadística, que ya de momento está blanquito, no tiene más nada, pero ya sabemos cómo ponerle más cositas. De todas formas, a mí me gusta que sea blanco, que sea lo más simple posible, porque después ya es suficiente con lo que yo escribo ahí, como para ponerle edificios atravesados y cosas así. Bueno, entonces, esa es la primera noticia, que ya migramos a cuarto. No lo tienen todavía publicado en Canvas en formato cuarto, porque esto salió del horno como a las 11:55. Y yo me fui a dar clases y bueno, pero ya hoy van a ver que tiene cosas chéveres. Y será más chévere en la medida que vayamos aprendiendo, porque entre otras cosas me permite tener el código interactivo de verdad en la presentación. No tengo que irme a R a explicar. Entonces, eso es bien chévere, pero para eso todavía nos falta bastante. Pero bueno, vamos aprendiendo. Ya hay una pequeña mejora. A ver si no recuerdo mal, me parece que con ustedes sí calculamos con todo detalle la probabilidad de los dos intervalos que se superponían. ¿Es así o no? Sí lo hicimos, ¿no? ¿O no lo hicimos en todo detalle? Lo dejamos planteado y no lo terminamos de resolver. Ya. A ver, entonces estamos casi que igual que los otros. Ven, tienen esto, miren qué chévere. Oh. Que ya no es la cosa de hacerlo más chico para que se pueda ver y qué sé yo. Ahí tiene sus cositas. No, y aquí atrás, por ejemplo, aquí tiene todos los slides. Entonces yo puedo saltar
a un slide sin tener que ir adelante y atrás con todos. ¿No? Que ustedes dirán, bueno, es una tontería, pero esto no lo tenía RPress, pues. A ver, continuación del ejemplo, debe ser más o menos como por ahí. Sí, de hecho. Ya va. Les recuerdo en qué estábamos, porque capaz aquí no se acuerdan. ¿De acuerdo? Esta era la pregunta que estábamos haciendo. Se trataba de un banco en donde la tasa de llegada era de 10 clientes por hora. Y nos estaban pidiendo que calculáramos la probabilidad de que llegue al banco un cliente entre la 1 y la 1:06, o sea, exactamente un cliente entre la 1 y la 1:06, y exactamente 2 clientes entre la 1:03 y la 1:12. ¿Ok? Entonces, lo que sí habíamos entendido, que se los voy a como a refrescar, creo que lo habíamos entendido, era que teníamos esta situación. ¿Sí? Aquí voy a poner de frente que habíamos dicho en esta sección que empezábamos a las 8, empezábamos a las 7 de la mañana, abría el banco, no me acuerdo. ¿Qué? A las 9 pusimos, entonces era 4, pero aquí está hecho todo con 5, así que lo voy a poner que empezamos a las 8 para no enredarnos, porque si no todo lo que está escrito en el RPress está chueco, pues. Entonces, bueno, lo voy a hacer así arrugadito y aquí está el 5, que equivalen a la 1 de la tarde, ¿sí? Y voy a poner aquí el 6 para que queden un poquito más grandecitos los intervalos, ¿ok? Entonces vamos, fíjense, de 0, y voy a poner, es más, no voy a poner el 6, voy a poner 5.2, que es el último tipo que hay, ¿no? Porque se acuerdan que como íbamos de 1 a 1:06, 6 minutos era un décimo de hora, y por eso estábamos interesados en 5.1 y en 5.05, que era la 1:03. ¿Ok? Eso teníamos. Entonces, lo que pide esta pregunta es que en este intervalo azul, en el intervalo de 5 a 5.1, haya exactamente una llegada. ¿Ok? En el intervalo azul, mientras que en el intervalo rojo, que va de 5.05 a 5.2, hayan dos llegadas rojas. ¿Ok? Y bueno, y les recuerdo que en la definición habíamos dicho que los incrementos, a ver, pucha, lo estoy escribiendo mal, 5.05, a ver. Ahora sí. Que como esos dos intervalos se superponían, entonces los incrementos que construíamos sobre esos intervalos no iban a ser variables aleatorias independientes. ¿Se acuerdan de eso? Porque fíjense que esa llegada azul, digamos, que tiene que ocurrir, que nos piden calcular la probabilidad que durante el intervalo azul ocurra exactamente una llegada. Fíjense que esa llegada podría ocurrir aquí, tanto aquí como aquí, ¿no? Mientras que las llegadas rojas podrían ocurrir también en la intersección del intervalo azul con el intervalo rojo. ¿De acuerdo? O podrían ocurrir una y una, ¿no? Una en la intersección o las dos en la parte del intervalo rojo que no es parte del intervalo azul, ¿no? Esas son todas las posibilidades. Entonces, sabemos, ¿ok? Que los incrementos, a ver, lo voy a poner aquí, que los incrementos n de 5.1 menos n de 5 y
n de 5.2 menos n de 5.05, perdón. ¿Qué sabemos? Exacto. Esas son variables aleatorias y no son variables aleatorias independientes. ¿Por qué no son independientes? Exacto, porque sus intervalos de tiempo no son disjuntos, ¿correcto? Entonces, ese es el problema que tiene, esa es la dificultad, digamos, que tiene este ejercicio. Entonces, pues lo que hay que hacer es disjuntizar los intervalos, ¿sí? ¿Ustedes habían disjuntizado algo alguna vez? Sí, fíjense que justamente lo que vamos a hacer es mirar lo siguiente. Voy a mirar ese intervalo verde. Es más, no los voy a poner ahí porque va a complicar la cosa. Pero fíjense que hay, de manera natural, 3 intervalitos verdes ahí. Está este intervalo verde, está este intervalo verde y está este intervalo verde. ¿Sí lo ven? Es más, puedo poner la raya negra y todo para que se vea. Voy a poner igualita. Ahí. ¿Ok? Y también aquí esto es 5, 5.05, 5.1 y 5.2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, estoy mirando, en lugar de mirar el intervalo azul y el intervalo rojo que se superponen, estoy mirando esos 3 intervalos verdes. Y fíjense que los estoy haciendo abiertos a izquierda, es decir, que no incluyen el extremo izquierdo y sí incluyen el extremo derecho. De tal manera que aunque estén contiguos, no tienen puntos en común. Por eso es que los estoy disjuntizando. ¿De acuerdo? Ahí se ve por qué es que se toman así. No es mala crianza mía, pues no es un empeño mío. Entonces, fíjense que hay realmente 2 posibilidades. Fíjense que podría ocurrir, voy a llamar a esto caso 1. Fíjense que podría ocurrir, y voy a poner las cruces así, que la llegada que ocurra, la llegada azul que ocurre en el primer intervalo, ocurra durante el primer intervalo verde, en cuyo caso, para que haya un solo evento en el intervalo azul, necesariamente aquí tengo que poner 0 llegadas en el segundo intervalo verde. ¿Correcto? Porque acuérdate que nos están pidiendo que haya un cliente entre la 1 y la 1 y 6. Y ese cliente, o sea que es un cliente que llega durante el intervalo azul, puede llegar o durante el primer intervalo verde o durante el segundo intervalo verde. Entonces, si lo hago llegar en el primer intervalo verde, para todavía tener una sola llegada en el intervalo azul, necesariamente tengo que tener 0 llegadas en el segundo intervalo verde. ¿Correcto? Y ahora yo quiero 2 llegadas en el rojo. Fíjense que el rojo comienza aquí y termina aquí. Entonces, si yo quiero 2 llegadas rojas en el intervalo, o sea, ahí, si tengo 0 en el segundo intervalo verde, necesariamente tengo que poner 2 llegadas en el tercer intervalo verde. ¿Lo ven? Ese es el caso 1. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 es que yo tenga 0 aquí, 1 aquí, ahí todavía ya cumplí con la 1 que necesito en el intervalo azul, pero ahora tengo 1 en el segundo intervalo verde
y quiero en el intervalo rojo que haya 2. Entonces necesariamente aquí tengo que poner una sola para cumplir con las 2 que necesito en el intervalo rojo. ¿Sí lo ven? Además ahí se ve clarito la dependencia de los incrementos. Porque justamente si yo pongo el 1 en el del medio, eso se interpone en tener 2 en el rojo. ¿Cuál? ¿Dónde? 505, porque es la 103. El intervalo rojo comienza a la 103. 3 es, ¿qué? Es un 20avo de hora, ¿no? ¿Correcto? Es 3 de 60, que es un 20avo. Entonces es 505. ¿Sí? ¿Se ve? He podido usar un décimo, un 20avo, no sé, pero es porque acuérdense que el lambda nuestro estaba en horas. Por eso tengo que expresarlo todo en horas. ¿Correcto? Acuérdense que eran 10 llegadas por hora el lambda de este problema. ¿Se entendió? Y fíjense que o ocurre el caso 1 o ocurre el caso 2. O sea, esos dos casos son disjuntos, no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Sí? Se ve, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuenta? Fíjense que yo aquí no puedo, si lo miro así, a ver, voy a poner aquí, este corresponde en esta probabilidad, me están pidiendo, fíjense que en el intervalo azul haya exactamente un evento y en el intervalo rojo haya exactamente 2 eventos. Esos 2 incrementos no son independientes. O sea que esa probabilidad no la puedo calcular como el producto de las probabilidades. ¿Ok? Son variables aleatorias no independientes. Cuando yo pongo ese tipo de preguntas en los exámenes, más o menos el 70% del salón multiplica esas probabilidades y ya fue. Ahí ya rodó. ¿Ok? Entonces no se puede. ¿Ok? Tienen que tener cuidado. Por eso digo que no es solo la fórmula, es el cómo se aplica. ¿No? Y cuándo se aplica. Porque hay que tenerla bien para poderla aplicar. Dime. Porque no son independientes. Acuérdate que la definición de 2 variables aleatorias independientes decía que la probabilidad de la conjunta era el producto de las probabilidades. De las probabilidades, ¿no? O sea, o de las marginales. ¿Lo ven? La conjunta, el producto de las marginales, eso es lo que se está usando aquí. Fíjense que una vez que yo fijo cuál es el intervalo de tiempo donde estoy considerando el incremento, ese proceso estocástico se convierte en una variable aleatoria. Y aquí estamos comparando 2, que son cosas que ya hemos hecho antes. Estamos calculando probabilidades para 2 variables aleatorias. ¿Ok? Solo que así como están, no son independientes. Entonces, en la otra aula me dijeron, profe, deje que nosotros lo hagamos. ¿Lo quieren hacer ustedes? ¿Cuál es el siguiente paso? Dime. Ya lo disjuntizamos, pero ahora hay que escribirlo en función de las probabilidades. No, ¿cómo que cualquiera? No es cualquiera, son las 2. Claro, ocurre el caso 1, ocurre el caso 2 y esa probabilidad es la suma de esas 2 probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ¿lo hacemos? ¿Lo intentamos? Dale, pues. A los otros les doy 15 minutos, a ustedes les doy 10. 2:27, 2:37. No, es que me quedé corta para el cierre al final y odio cuando me pasa eso, porque entonces como que uno no redondea qué fue lo que se hizo, ¿no? Se queda con la cosa que ya va ahí. Entonces, como si te pasa una película y no ves el final.
No sabe si quedan juntos o se divorcian, o se mueren, lo que sea. Dele, pues. Si saben lo que tienen que hacer o necesitan un empujoncito más. Un empujoncito. Ok. Ya. A ver, les voy a dar un empujoncito. ¿Puedo borrar? De hecho, voy a borrar inteligentemente. Si me permiten, voy a borrar solamente esto. Y esto. Ok, pero acuérdense que esta es la probabilidad que queríamos calcular. ¿De acuerdo? Me voy a ir a la siguiente lámina, donde está el empujoncito. Ya, y ahí ya. Voy a poner así, caso 1, caso 2. ¿Ok? Fíjense, esta es la probabilidad que queríamos calcular, esta de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjense que yo ahora estoy pidiendo primero que estoy haciendo primero este caso. Ay, pucha, están al revés. Qué rabia cuando los etiqueto al revés. Este es el 2 y este es el 1. Creo que es más fácil hacerlo con lo que está escrito en la presentación, porque si no los hago bola. ¿Ok? Entonces, fíjense, el caso número 1 es 0, 1, 1, ¿no? Es decir, en realidad aquí inclusive hubiese podido escribirlo mejor, pero ahí ya fui más floja. En ese incremento quiero una llegada. ¿Sí? Es este caso. Estoy haciendo primero el caso 2 porque está arriba. ¿Ok? Tengo una llegada en el primer intervalo verde, que es el 0, 0.05. ¿Sí? Quiero que en el intervalo de 0.05 a 0.1, en ese incremento, haya, en este caso 2, 0 eventos, y en el 0.2, del 0.1 al 0.2, ¿sí? Perdón, todo era 5, Dios, ¿por qué? Bueno, si es 0 también es verdad, ¿no? Pucha. ¡Ah! Si es 0 también es verdad, a ver si alguien se acuerda por qué. Si es 0 también. Ya, no quiero confundirlos más. Pongamos el 5 ahí. 5.01. Está perdiendo. ¿Sí? Estos son los 3 intervalos verdes. Estoy haciendo este caso 2. 1 en el primer intervalo verde, 0 en el segundo intervalo verde y 2 en el tercer intervalo verde. O el siguiente caso, ¿no? Que es el caso 1, ¿no? Que es en este intervalo, que me lo voy a copiar sin pensar, voy a poner 0 eventos. En este intervalo voy a poner un evento
Y entonces necesariamente tengo que poner en el tercero, como ya ocurrió un 1 en el intervalo azul, que es el segundo intervalo verde, eso me afecta el número de eventos que hay en el intervalo rojo. Número de llegadas. 5.2 menos n en 5.1, que aquí sí tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Estos son los dos casos. Y es o porque o ocurre esto o ocurre esto otro. Y eso es lo mismo que lo que me estaban pidiendo. ¿Qué ventaja tiene tenerlo así ahora? Ahora son independientes. O sea que ahora esa probabilidad de intersección de 3 eventos realmente es el producto de las probabilidades. Ahora sí las puedo multiplicar. ¿Ok? Y eso es lo que está en la siguiente lámina. Grabo. Me avisan si puedo borrar. Sí, miran esas fotos, yo creo que es generacional, porque yo no las miraría. ¿Sí las mira? ¿Sí? ¿Ya? Fíjense que aquí lo que hice en este paso es que multipliqué las probabilidades. ¿Lo ven? Ay, ay, ay. ¿Sí ven? Esto era lo que estaba, fíjense que estas dos primeras líneas es esto que está aquí abajo, tal cual. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es escribiendo la probabilidad de esos 3 eventos como el producto de las probabilidades. Es decir, yo aquí en este igual estoy usando independencia. ¿Ok? Ahí ya puedo porque los intervalos verdes son disjuntos. ¿Ok? Y bueno, y cada una de esas probabilidades, ¿qué? ¿Cómo se calculaban? ¿Ya eso es fácil o no? ¿Ah? Dilo más alto, sin miedo. ¿Qué es eso? Díganlo. Fíjense que ahora cada una de estas, si acaso la voy a escribir acá. A ver. Esta, que es igual. A ver, voy a poner así. Fíjense que esto n en 0.05 en A. Ah, ¿qué hice aquí? Por cierto. Yo las escribí en... Aquí hice algo. ¿Qué hice? Ya no puse los 5, ahora puse los ceros. ¿Por qué? Exacto, las 5 horas que pasaron, no me importa, las miro en 0. Pero eso no es pérdida de la memoria. Eso es estacionalidad. ¿Okay? Entonces, eso que... Ajá, dime. Sí, pero ahí no es que las 5 horas no han transcurrido, sino que la probabilidad de tener un cierto número de eventos varía, siempre que sea la misma longitud, las probabilidades son las mismas. Lo que sí cambia la probabilidad es si el tiempo que tú estás monitoreando ese proceso es más largo o más corto. ¿Recuerdas lo que yo contaba de los restaurantes? Que si tú miras un intervalo de tiempo cerca del almuerzo, ahí va a haber una tasa de llegada mucho mayor de clientes que si miras esa tasa de llegada fuera de hora punto. ¿Ok?
En los procesos homogéneos, esa tasa es la misma, independientemente de dónde esté ese intervalo. Esto es un banco. Estoy pensando en un banco, en una fecha regular, no una fecha de pago, en una fecha regular, día cualquiera, la afluencia de clientes es más o menos la misma a lo largo del día. ¿No? Es una suposición que obviamente eso hay que validarlo después, si es que eso hace sentido en el proceso que estemos modelando. ¿Ok? Pero desde luego hace más sentido en un banco que en un restaurante, donde claramente los comensales llegan cerca de las horas en donde les da. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí lo que hice fue precisamente decir, bueno, un intervalo de longitud 0.05, no me importa dónde esté, si está situado en 5 o situado en 0. Y ya los corrí a 0 de una vez. Sí, es más sencillo verlo, pero en realidad la fórmula que te di en la definición está para un incremento general de posición S y longitud T. Lo que pasa es que es para tener, porque aquí tienes S, tienes T, tienes K, tienes T. Entonces, pucha, aplicar la fórmula es medio un dolor de cabeza. Entonces, la tienes en 0 es una menos. No más por eso. ¿Ok? Y sobre todo, después vas a ver casos no homogéneos donde sí importa la posición. Entonces, por eso lo recalco aquí, porque cuando veamos el no homogéneo, sí tengo que estar pendiente de dónde está ubicado el intervalo. No lo puedo mover así a la luz. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, me voy a ir a la siguiente lámina. Y voy a usar esto, ¿ves? Esa es la pregunta que tú me hiciste. ¿Qué gano? No gano nada, porque estas dos probabilidades dan lo mismo. Fíjense que el resultado aquí no depende de eso. Si se dan cuenta que este intervalo comienza en S, ¿no? Si hacemos el dibujito, ese intervalo que estamos viendo comienza en S y termina en T más S. Perdón, debería poner S más T para ser más intuitivos todavía. ¿Sí? Y al moverlo al 0, fíjense que esta longitud es T. Y aquí estoy poniendo, fíjense que esto es lo mismo que el intervalo, el incremento n de t menos n de 0, porque n de 0 siempre es 0. Fíjense que ese intervalo es el intervalo 0t, que también tiene longitud t. O sea que independiente, fíjense que todos los intervalos de longitud t, no importa dónde estén en la recta, tienen la misma probabilidad. ¿Ok? Eso es lo que significa estacionariedad. Por eso se puede mover al 0. ¿Ok? Bien. Y entonces la cuenta sale así. Y aquí, por supuesto, me comí el paso, pero aquí, ¿cómo sería? ¿Cómo aplico la fórmula ahí? Lambda, ¿qué sería? Lambda vale, en este caso, 10 clientes por hora. Promedio. Sí. ¿Okay? Y es constante, porque te dicen que es un proceso de Poisson homogéneo. Entonces, aquí la primera que sería E a la menos 10 por 0.05 por eso mismo, 10 por 0.05 elevado a la 0 sobre 0 factorial, y así van, ¿no? Por, ¿no? Y después más la siguiente. ¿Se ve, no? Bueno, y eso según mis cálculos da 3/4 de E a la menos 2. ¿Okay? Y fíjense que otra vez lo volví a simplificar todo, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos que dan lo mismo.
¿De acuerdo? Y Yari está con el ceño arrugado. Dime. Acuérdate que aquí lo que estoy usando es que la probabilidad de n de t más s menos n de s es igual a k, es e a la menos lambda t por lambda t a la k sobre k factorial. Entonces, por ejemplo, si agarro este, aquí S es 0, T es 0.1, K es 2. Y el lambda es 10 en todos. Lo sustituyes ahí y bueno. ¿Okay? O lo haces en R, que ya hay otros ejercicios donde sí lo hago en R y dejo ahí. Pero es el p-poise con el que lo calculas en R. Sí. Bueno, cada una de estas, o sea, esta que puse aquí, o sea, a ver, esta que puse aquí es esta probabilidad de acá. Entonces tienes que repetir para cada una de ellas ese rollo. O sea, el producto de 3 como esas en cada línea. Y tienes que sumar esos dos productos. ¿Correcto? Dale, pues, asimílenlo. Les doy un tiempito. ¿Por qué sale 0? Cero factoriales. Yo sé, da como picaria poner un 0 abajo. Pero factoriales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, casi que son las 2:46. Lo que pasa es que empezamos tarde. ¿Sigo un poquito más o paro ahorita? Les doy el break. ¿Doy el break ahora? Si doy el break muy tarde, después me quedo corto al final para hacer el cierre y eso creo que es malo. Así que, a ver, 2:46, nos vemos a las 2:56. Vamos a hacer el break ahora para tener la hora completita.
Ok, chicos. Ya es la hora. Comencemos. Ok. Entonces, lo siguiente con lo que quiero, que quisiera hacer, miren qué cool esto. Esto es hablar de lo que son los tiempos entre llegadas, ¿ok? Que les he dicho ya que son exponenciales, pero no lo hemos visto realmente, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la idea aquí, ¿no? Este dibujito ya lo hemos hecho varias veces, lo voy a volver a hacer. Aquí está el 0 y aquí está la primera llegada. Llegada Poisson. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a fijar, gente. ¿Ya? Entonces nos vamos a fijar en ese tiempo que transcurre hasta que ocurre la primera llegada. O sea, yo arranco en 0. En 0 yo asumo que no tengo ninguna, que no ha llegado ningún cliente. Y voy a llamar T1 al tiempo que ocurre desde 0, que abro, digamos, mi negocio, mi banco, lo que sea que esté mirando. Y voy a llamar T1 al tiempo donde ocurre la primera llegada. ¿Ok? Después puede ocurrir otra llegada, vamos a decir, esta es la segunda llegada a Poisson. ¿Ok? Y voy a mirar el tiempo entre la primera y la segunda llegada. Ese tiempo que está ahí, y a ese lo voy a llamar T2. Y así sucesivamente. Mejor que tengo que Tn es el tiempo entre las llegadas n-1 y n, ¿no? Llegadas Poisson, si quieren, ¿no? O sea que construimos una sucesión que vamos a llamarla la sucesión de los tiempos entre llegadas. Y estas variables aleatorias, ¿cómo son? ¿Continuas o discretas? Son continuas, ¿ok? Ajá. Y esto que está aquí es monitoreado en tiempo discreto. Y están como entrelazados esos procesos estocásticos, porque por un lado ocurre la llegada, que marca, digamos, el fin del tiempo entre llegada anterior y el comienzo del tiempo de llegada nuevo, ¿no? Y esos momentos donde ocurren las llegadas del proceso de Poisson son justamente los momentos en donde yo monitoreo a este proceso estocástico. ¿Ok? O sea que están ahí junticos, pues. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles es ¿cómo se distribuye T1? Vamos a empezar por el primero. Cuando yo pregunto cómo se distribuye T1, ¿qué les estoy preguntando exactamente? ¿Cómo se calcula probabilidades con eso? Una cosa que realmente lo que... Ah, claro, pero aquí son continuas. Entonces, nos están pidiendo o la función de distribución acumulativa o la confiabilidad, o una o la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos. A ver, ¿cómo calculamos la probabilidad de que T1 sea menor o igual que T? ¿Ok? Fíjense que puedo hacer el dibujito otra vez.
Y acuérdense que lo que sabemos es cómo se calculan cosas con el proceso de Poisson, ¿no? De ahí es que vamos a dar luz a estas. Esto que está aquí es T1. Pero fíjense que calcular la probabilidad de que T1 sea menor o igual que T es un poquito más fastidioso que calcular la probabilidad de que T1 sea mayor que T. Porque T1 menor o igual que T quiere decir que tú tienes que tener al menos un evento antes de T, pero al menos un evento antes de T es un evento o dos eventos o tres eventos o cuatro eventos, entonces ya se hace una sumatoria infinita ahí y es un fastidio. Entonces lo primero que voy a hacer es darle la vuelta a esto y decir esto es 1 menos la probabilidad de que T1 sea mayor que T. La ventaja de mirarlo así, fíjense que para que T1 sea mayor que T, quiere decir que T ocurre aquí, ¿no? Y ahora pinto este intervalo que debería recordarles algo. Y yo quiero calcular la probabilidad de que T1 sea mayor que T, o sea, el primer tiempo de llegada sea mayor que T, en función del proceso de Poisson. ¿Cómo lo puedo escribir? O sea, yo tengo n de t que cuenta el número de llegadas Poisson en tiempo en el intervalo 0t y sé además que n de t como proceso estocástico es un proceso de Poisson homogéneo, parámetro lambda. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que el primer tiempo de llegada sea mayor que t en términos del proceso de Poisson? Es, dilo que no te oigo tan lejos. No, no el número de llegadas tiene que ser mayor que t, porque t es el tiempo. Acuérdate que esto es tiempo. Y las llegadas son en los lugares en donde ocurren, ¿no? O sea, tú arriba un cliente y tú anotas la hora. Eso es la crucecita. ¿Ok? Y son discretas. O sea, tú estás contando crucecitas con el proceso de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo que no hay cola? Ah, no hay cola, sí, no hay, de hecho no sabes ni cuántos cajeros hay. O sea, simplemente estás viendo cuántos llegan, cuántos clientes. Entonces, para que la primera llegada ocurra después de T, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo escribo esa probabilidad en términos del proceso de Poisson? De N de T. ¿N de qué? N de T tiene que ser 0. Eso garantiza que la primera llegada ocurre después de T. Fíjense que es más fácil, verlo así que menor o igual que T. Porque si la primera llegada es menor o igual que T, podría llegar 1 o 2 o 3 o 4 antes de T, hasta infinito, de hecho. Es más complejo verlo como función de distribución. ¿Y esa cuenta cuánto da? ¿Cuánto es 1 menos P de T en 0? Entonces, E a la menos lambda T por lambda T a la 0 sobre 0 factorial, o sea que esto da 1 menos E a la menos lambda T. ¿Ustedes reconocen quién es eso? ¿Es quién? No, no es la confiabilidad, de hecho es la función de distribución acumulativa. Lo voy a poner en otro color. Es la función de distribución acumulativa de una exponencial parámetro lambda.
el lambda heredado del proceso de Poisson, ¿no? Es el mismo. ¿Correcto? O sea que hemos probado que T1 es exponencial. Vieron que parimos la exponencial parámetro lambda, ¿no? Sale de ahí. O sea, la densidad de la exponencial o sea, la exponencial es una hija del proceso de Poisson. ¿Ok? Tal cual. ¿De acuerdo? Por eso tiene esa función de densidad, no es un antojo, no es que... Ok, pero yo les dije que T1, T2, T3, que todos eran exponenciales parámetro lambda, y además les dije que eran independientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos ahora la probabilidad de que T2 sea mayor que T? A ver, ahora tenemos una situación más complicada. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí una segunda llegada, ¿sí? Ahora T2 es este tiempo que está aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de que T2 sea más grande que T? ¿Cómo sabemos dónde comienza T2? ¿Cómo? Capaz condicionando. Correcto. Fíjense que lo que sí sabemos, esta sí no la sabemos. A ver. Vamos a suponer que T1 ocurre a tiempo S. Esta probabilidad, ¿cómo la expreso en función del proceso de Poisson? Si yo sé dónde ocurre T1. Para que T2 sea más grande que T, ¿qué tiene que pasar con esa llegada? Con la segunda llegada. ¿Cómo? Quiero que sea mayor que T, ¿no? O sea que yo tengo que poner aquí T. Vamos a poner T ahí. Vamos a suponer que T es esto. ¿Sí? Entonces yo quiero que la segunda llegada ocurra después de esa longitud. ¿Quién es este punto que está aquí? S más T, ¿correcto? Y ahora tengo este intervalo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esta probabilidad? Volviendo aquí. En términos del proceso de Poisson. N en no. N en S más T cuenta el número de eventos desde 0 hasta S más T. Tengo que restarle S. Eso. Y ahí tienen que haber ¿cuántos eventos? 0. Porque yo quiero que la segunda llegada sea después de T más S. Entonces no puede haber ninguna llegada entre S,
que fue donde ocurrió la primera, y S más T. ¿De acuerdo? Y esta me la sé. ¿Cuánto vale esta? Me la sé, ¿no? Fíjense que no depende de S. Esto es E a la menos lambda T por lambda T a la 0 sobre 0 factorial. O sea que me da E a la menos lambda T. Ya, pero esa es la probabilidad de que T2 es más grande que T, dado que T1 es S. Y yo no sé todavía que T1 y T2 son independientes. Porque si lo supiera, podría cancelar eso. Podría cancelar esa condición. Pero justamente es lo que queremos probar. Queremos probar que T1 y T2 son independientes, además. Entonces, regreso acá. ¿Cómo calculo la probabilidad de que T2 sea más grande que T? Conociendo esto. Voy a llamarlo estrellita. ¿Cómo uso estrellita ahí? Y Hillary lo hizo bien porque me dijo, debería condicionar. Si yo sé dónde ocurre la primera llegada, eso me ayuda a saber cuál es la probabilidad de que T2 sea mayor que T. Si condiciono con T1 igual, y por cierto, ¿cuál es la probabilidad de que T1 sea igual a S? Si T1 es continua. Es 0. Pero nosotros aprendimos quién era ese animal o no. ¿Se acuerdan que calculamos probabilidades de ese estilo condicionando con respecto a un evento que tenía probabilidad 0? ¿No? Hicimos un montón de eso. Ok, entonces. ¿Quién se acuerda de la ley de probabilidad total? Bueno, puse. Eso era, ¿verdad? Ahora imagínense que en vez de tener un número discreto de eventos, ahora tienen un A sub S, que es el evento T1 vale S. Y que tienen un evento B, que ahora es el evento T2 es mayor que T. ¿Cómo calculo eso? Fíjense que como es A sub S y S es una cantidad real, fíjense que fijar un S y no permitir que ese S tome cualquier valor en la recta real es trampa, porque sabemos que esa primera llegada puede ocurrir en cualquier lugar de la recta real. ¿Sí? Entonces, en el lugar de la suma de la ley de probabilidad total, pongo la integral. Y pongo la probabilidad de que T2 sea mayor que T, dado que T1 es igual a S. Y aquí, fíjense, usé esto es esto, ¿no? Por la densidad de T1, porque eso es el equivalente aquí, ¿no? E integro con respecto integro con respecto a S. ¿Y S dónde vive? ¿Por qué T? Yo estoy esperando una función de T, una función de S. ¿De dónde a dónde varía S? ¿Quién es el soporte? El tiempo. Entonces, ¿quién es el soporte de la densidad de T1? ¿Dónde puede ocurrir el primer evento? ¿De dónde a dónde? De 0 a infinito. De 0 a infinito. ¿No? O sea, yo tengo que
condicionar sobre ¿cómo hacíamos esto cuando condicionábamos en la ley de probabilidad total? A sub K era un cubrimiento de todo el espacio muestral. Aquí, bueno, el espacio muestral son todos los reales positivos. Tengo que ir de 0 a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, esta probabilidad ya la tenemos. Bueno, de hecho aquí no usé asterisco, aquí estoy usando probabilidad total. Y aquí entonces sustituyo, ahora sí voy a usar, ay pucha, no sé qué hice aquí. Voy a usar, ahora aquí sí uso asterisco. Sustituyo esa probabilidad por E a la menos lambda T, que la calculamos antes. ¿Quién es la densidad de T1? Ya habíamos probado que era una exponencial parámetro lambda, o sea que es lambda por E a la menos lambda S, ds. Fíjense que yo puedo sacar el E a la menos lambda T de ahí, no hay problema porque estoy integrando ds. ¿Y esta integral cuánto da? ¿1 entre S? Es la integral de 0 a infinito ¿de quién? ¿Cuánto integran las densidades en todos sus soportes? 1. O sea que esta integral da 1. Da otra vez E a la menos lambda T. Pero además, fíjense que como esto no depende de S, fíjense que en realidad T1, esto implica que T1 y T2 son independientes también. ¿Ok? Que fíjate que esto no depende de S. ¿Lo ves? Da E a la menos lambda T independientemente de dónde ocurra la primera. La primera llegada. O sea que T1 y T2 son independientes y además T2 es exponencial parámetro lambda también. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería T3? Igualito, ¿no? O sea, el mismo argumento de T3, pero con T2 y se repite hasta la náusea, ¿no? O sea que todos ellos, esto quiere decir que toda la sucesión hasta infinito son I y D exponenciales parámetro lambda. ¿Ok? Entonces, dimos a luz al exponencial, probamos que los tiempos entre llegadas son exponenciales parámetro lambda y además probamos que son independientes, cosa que hace sentido y todo, ¿no? ¿De acuerdo? Chévere, ¿no? Ok. Pues bueno, toca hacer un ejemplo, ¿no? ¿Cómo uso esto? Esta es la razón por la que hicimos una semana de exponenciales, ¿no? Que nos dedicamos a la exponencial un montón. ¿Ya? Me avisan cuando pueda borrar. Ok. Aquí está, y aquí está la cuenta, ¿no? Fíjense que ahí está, 0 eventos en SST, etcétera, ¿no? Ahí está. Ok.
toda la cuenta. Ok, y aquí está el teorema de los tiempos entre llegadas que dicen que son una sucesión. Lo que hicimos fue probar ese teorema. Ok. ¿Cómo será la de los tiempos de llegada? ¿Qué son los tiempos de llegada ahora? En vez de entre llegadas. Nosotros teníamos, aquí llegaba uno, aquí llegaba otro, aquí llegaba otro. Y entonces teníamos T1, T2, T3. ¿Sí? Y esto era llegada 1, llegada 2. Bueno, debería ponerlo como llegada, porque si no va a confundir el tiempo con llegada 1, llegada 2. Llegada 3. Sí. Esto me lo preguntaron los chicos en la asesoría de la semana, no la de este viernes, la del viernes anterior. Y yo probé esto, de hecho me pidieron que hiciera funciones generadoras de momento y yo expliqué todo esto. Todo eso me pidieron y lo hice pues. La sucesión de los tiempos de llegada es esta. Fíjense, el S1 coincide con el T1, o sea, la primera llegada es la llegada de, bueno, de la primera llegada, o sea, no hay mucho que decir ahí. S2 es el tiempo desde 0 hasta que llega, que ocurre la segunda llegada. Eso es S2 y se define como T1 más T2. ¿Ok? Y después está S3 y así sucesivamente, ¿ok? S3, que es el tiempo de llegadas, que es T1 más T2 más T3. ¿Sí se entiende la diferencia, no? Uno es entre llegadas y el otro es de llegadas, desde 0, a partir de 0 cuando llega el cliente. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, Sn es el tiempo desde I igual 1, aquí hay un errorcito. Todavía hay errores aquí, impresionante. I igual 1 hasta n, ¿sí? De t sub i. Y esto, bueno, esa variable aleatoria se conoce o como una gamma n lambda. La gamma es más general, la van a conseguir en algunos libros como gamma y no como Erlang. La Erlang es la misma gamma, pero el primer parámetro es un número entero. Fíjense que esto representa el número de exponenciales que estamos sumando. Independientes. ¿Ok? Tienen que ser independientes para que dé Erlang. Y el segundo parámetro es precisamente el lambda común a todas las exponenciales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es. Y tiene esa función de densidad asquerosísima que yo no uso jamás. O sea, la puedes usar, ponla en tu libro en tu resumen de teoría. No me la sé, así como me sé la exponencial, me sé la Poisson, la binomial. Esta no me la sé y la razón es que no me hace falta. Y fíjense por qué. Miren quién es. Esta es la función, o sea, esta es la densidad de una Erlang. No voy a decir que no la he usado, sí la he usado, pero la tengo que buscar, no me la sé de memoria. ¿Ok?
Pero esta que está aquí es la función de distribución acumulada. De la Erlang. Y el mejor truco que pueden, no sé si se dan cuenta que hay aquí abajo, si ustedes lo reconocen, es la Poisson, ¿no? Ya. Pero fíjense, ¿qué significa que la enésima llegada ocurra antes de t? Significa, a ver, ¿qué significa? ¿O cómo la narro de otra manera en términos del proceso de Poisson? O sea, mejor dicho, ¿cómo calculo usando el proceso de Poisson la probabilidad de que la enésima llegada ocurra antes de t? ¿Cómo la hago? Quiere decir que en el intervalo 0t tienen que ocurrir al menos n llegadas. Y eso garantiza que la enésima llegada ocurra antes de t. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo, digamos. Se calcula pidiendo, ay, que ocurran al menos n eventos Poisson o llegadas, no sé, antes de t. Y eso ya lo sabemos calcular, porque esta es la probabilidad de que n de t sea mayor o igual que n. Y eso quiere decir que tienes que sumar la probabilidad que n de t sea igual a k, desde k, o igual a j, desde j igual a n hasta infinito. ¿Ok? No sé si lo ven. Sí, claro, ya lo vamos a hacer. Porque yo digo que memorizarse la función de densidad de la Erlang es un rollazo, pues, ¿no? No vale la pena. La idea es siempre que relacionen, bueno, la exponencial les facilita, ¿no? Pero siempre que relacionen, cuando les toque calcular algo con la Erlang, relacionenlo con el proceso de Poisson y ahí es más fácil, ¿no? Además que después estas probabilidades las vamos a poder calcular en R, no vamos a estar a pico y pala metiendo todos esos valores, lo vamos a calcular en R de una vez. Ok, ya van a ver que aquí, ya en este RPress, que ya no es un RPress, ahora es un cuarto, ya en este cuarto, pero ahora suena otra cosa, pero es que es cuarto con Q, no con C. Pero ya en este cuarto está, bueno, porque el otro lo llaman PPT, ¿no? O sea, es un RPress, un cuarto. Pero ya en este cuarto hay algunos cálculos hechos en R para que vean que no hace falta evaluar la cosa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Chévere, ¿no? Ya. Asuman que taxis llegan como un proceso de Poisson homogéneo
Lambda igual a 10 por hora a una parada. ¿Ok? Cada taxi lleva exactamente un pasajero y no más. Tú eres el primero en la cola de los pasajeros. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque esperar más de 15 minutos? Tú estás aquí parado. Para todos los efectos prácticos, podría ser que prendas el negocio aquí en cero. Tú estás ahí esperando en la parada y estás esperando estas llegadas. Este es el taxi 1. Y como tú estás de primero en la cola, el primer taxi que llegue te lleva a ti. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te toque esperar por más de 15 minutos? ¿Qué me están preguntando en términos de la notación que ya hemos establecido, ¿no? Fíjense que esto que está aquí, ¿quién es? Eso es T1, ¿no? Quiere decir que los 15 minutos, Dios mío, yo necesito dormir. 15 minutos. Mi hija decidió ayer que como se había acostado tarde, o sea, miren el razonamiento. Como se había acostado tarde, seguramente no se levantaría y entonces puso alarmas sonando cada 10 minutos a partir de las 5 de la mañana. ¿Saben qué pasó, no? A las 5 de la mañana sonó la alarma y no se despertó ella, nos despertamos todos los demás. Entonces la alarma ahí sonando, Milena, apaga la alarma, apaga. Entonces no dormí un carrizo, pues. A ver, entonces 15 minutos tiene que ocurrir ahí, pues. Eso es lo que significa que la primera llegada tiene que ocurrir después de los primeros 15 minutos. Acuérdense que esta recta que yo pinto aquí es tiempo, ¿ok? Entonces, es la probabilidad de que T1 sea mayor de 15. ¿Ok? Hay que convertirlo ahora porque la tasa me la dan en horas. Entonces, 15 minutos es un cuarto. ¿Ok? ¿Cómo? Puedes transformar el lambda a 10 cada 60 minutos. Sí, puede ser cualquiera. La cosa es que sea consistente a lo largo de todo el problema y uses el lambda correcto. Te va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, que T1 sea mayor que un cuarto, ahora sabemos que T1 es exponencial, parámetro 10 por hora, ¿de acuerdo? O sea que esto es E a la menos 10 cuartos. Y se acabó el problema. ¿Ok? Ya, ahora vamos a ponerle calor aquí al asunto, ¿no? Ustedes ya tienen una tarea abierta o no todavía. No se les ha abierto ninguna tarea. Se supone que se abre mañana, ¿no? Esa es, creo que es la idea. Ya. Para saber si estoy al día o no. No estoy al día. No, sí estoy al día. Lo que no he publicado es la solución de las propiedades de exponencial. Eso es lo que tengo que publicar hoy para estar al día. Y la nota. Ah. Es verdad, la nota. Ya. Bueno, listo. Puedo borrar. Ya guardé. Ahí está. Y fíjense lo que hay aquí, este numerito, el 0.08, ¿de dónde lo saqué? Ese recuadro es como se ve ahora el resultado en R. ¿Cómo se calcula eso en R? ¿Qué tengo que poner?
Tengo que poner rate igual a 10 porque no tiene, el rate, el default es 1. ¿Ya? Ajá, ¿cómo pongo eso? O sea, en realidad he debido ponerlo más bien aquí, ¿no? Porque el primer parámetro, si no me equivoco, creo que es X, pero no hace falta, si los pones en orden, no hace falta poner el X. Puedes poner simplemente un cuarto ahí. ¿Ok? Con el slash, en realidad debería ser, o pones 0.25, también sirve. ¿Ok? Y pones rate, ese sí lo tienes que especificar. Y tienes que poner lower.tail igual que. Igual false, porque el default es menor o igual y tú quieres el otro. ¿Ok? Eso te da el 0.082085 de una vez. ¿Ok? O lo calculas con una calculadora. En este caso no es rollo, pero cuando tengamos que sumar 15 probabilidades Poisson, ahí no es plan hacerlo a mano. Pues. Es mucho más fácil usar R y ya está. O lo puedes dejar planteado, sí, yo no me voy a, el numerito no me interesa tanto como la expresión, de todas maneras. Ah, aquí está, ¿no? Si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un n de 8 sea menor o igual que 15. ¿Sí? ¿Cómo haces esto? Tienes que hacer ppoise. Tienes que tener cuidado porque creo que la función de distribución acumulativa de R para discretas, no es estricta, no, es al revés, no, está bien. Sumas hasta 15, pero aquí el rate es 10 por 8, pues. ¿Correcto? Porque estás poniendo el t igual a 8 y estás poniendo el lambda igual a 10. ¿No? Si el lambda fuera 10, pues tienes que tener cuidado ahí. Claro, correcto. Mira, eso es lo mejor de todo. Si vamos aquí al R, ¿sí se ve? No. ¿Dónde estoy? Más abajo. No se ve todavía. Ya déjenme llegar a donde quiero y entonces les comparto. Pero bueno, no debería hacerlo ahí. A ver, aquí. Comparto pantalla. Un segundo. Claro, eso es lo mejor, de hecho. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde está R aquí? Ustedes pueden poner aquí en la consola, aquí abajito, signo de interrogación ppoise. Ay, pucha, pero no en mayúscula. A ver, Claudia, ppoise. Signo de interrogación cerrado, ppoise. Y ahí sale todo. ¿De acuerdo? Miren que el... es lambda, no es rate. Es lambda, o sea que lo puse mal, hay que corregirlo. Es lambda, no es rate. El rate sí es para el exponencial. Me da rabia porque en realidad son lo mismo. Pero tienen parámetros, se llaman diferentes, pues. ¿Ok? Y entonces el ppoise no reconocería el rate. Se hubiese quejado. Y entonces hubiese tenido que ir a la ayuda para ver que no es rate, sino que es lambda. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí está cómo se hace. ¿De acuerdo?
el lower.tail equal true, normalmente esta ayuda tiene el default, te muestra los parámetros por default. O sea que tú podrías, si vas a ser menor o igual que 15, no hace falta poner el lower.tail equal true porque él asume que estás agarrando la cola de abajo siempre. El default es siempre ese, ¿ok? Entonces, bueno, eso es. ¿Ok? Y aquí además te explica qué es cada cosa. ¿Ok? Ah, fíjate, aquí está justamente lo del lower.tail explicado. Sí, la ayuda, yo uso muchísima la ayuda. Fíjense, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo. De hecho, es más, para que se acostumbren, cuando usted está usando librerías un poco más complicadas, normalmente, esto porque no es una librería, es una cosa mucho más sencilla, pero fíjense, ahí hay una referencia. ¿Sí lo ven? Esas referencias son buenasas. Cuando quieran usar una librería un poco más sofisticada, más que ponerse a buscar en internet, esta es la referencia que creó, o sea, normalmente es el autor de la librería, publicó ese artículo para poder tener una librería en R. Entonces ahí normalmente está súper bien explicado cómo se usa la librería. Entonces esa referencia es la referencia, porque está escrita por el tipo que hizo la librería. Normalmente no hay nada, o sea, hay veces que por supuesto el paper a lo mejor puede ser malazo, puede ser que no están bien explicadas las cosas y entonces puedes no usar eso y buscar ayuda en la web. ¿Ok? Pero normalmente esas referencias tienden a ser las mejores referencias para usar la librería, ¿no? Entonces, bueno, para que sepan, ¿no? Bueno, bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué hora es? 3:43, ya se me fue la vida aquí. Ya. Igual avancé mucho más con ustedes que con la otra sección. Siempre me pasa lo mismo. ¿De acuerdo? A ver. Ajá. Miren, otro ejemplo. Supongamos que ahora eres el tercer pasajero en la cola. ¿Cuál es la probabilidad que te toque esperar más de 30 minutos? Fíjense que ahora cuál es el dibujito. Porque no, pero no mires la solución, hija mía. Invéntala. Créala. Hazla tú. A ver, desde cero hay 3 personas en la cola. 1, 2 y 3. Este eres tú. ¿Ok? Entonces, llega el primer taxi y este individuo se va ahí. Llega el segundo taxi y ese individuo se va ahí. Llega el tercer taxi y por fin tú te montas. ¿Ok? ¿Qué tal? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esperes más de media hora? Bueno, justamente aquí sí conviene pensar en ese 3 de una vez. ¿Correcto? Entonces, la probabilidad de que ese 3 sea más grande que un medio. De frente. Y fíjense que yo aquí de frente lo paso a el proceso de Poisson, ¿no? Ese 3 mayor que un medio. Y fíjense que aquí no me tengo que poner muy exquisitos con el igual. Aquí en la continua no hace falta, pero aquí sí tengo que tener cuidado. ¿Es menor estricto que 3? O sea, aquí está el 1 medio. Para que ese 3 sea mayor, el 1 medio tiene que quedar acá. ¿Sí? O acá o acá. ¿Lo ven? Entonces hay que tener cuidado. Entonces esto es que ese de 1 medio sea menor estricto, y ahí sí tengo que tener cuidado porque es discreta. Menor estricto que 3, porque si no, el tercer taxi
Si llega antes de la media hora, espero menos de media hora. ¿Correcto? Entonces tengo que hacer, aquí no tengo que ser estricto, porque S3 es continua. Pero aquí sí tengo que ser estricto, ¿no? Aquí sí. Aquí tengo que tener cuidado. Aquí sí tengo que ser estricto. Es menor que 3, entonces es la suma desde 0 hasta 2 de esa probabilidad. Y si no me equivoco, ahora lo que pasa es que si echo esto para abajo se me va a mover todo, ¿verdad? A ver si se mueve. Sí, obviamente. Ahí está el valor. Pucha, pero tengo que mostrar esos códigos. Sí, ahí. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahí lo calculé de una vez en R. Con PPoise. Y fíjense que tengo que ir hasta 2. Si es menor estricto que 3, no puedo cargar como 3 en R. Tengo que cargar 2 para que sea menor o igual a 2. ¿Ok? Recuérdense que R calcula la probabilidad de que la Poisson sea menor o igual que un valor. Entonces, si es menor estricto que 3, tengo que poner 2 para que sume 0, 1 y 2. ¿Correcto? Hay que tener cuidado ahí porque ahí uno se equivoca. ¿De acuerdo? Porque es menor o igual. Entonces, menor estricto que 3, tengo que parar en 2. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Voy a borrar esto. Mañana vamos a comenzar con la definición validadora. ¿Ok? Así que vénganse bien comidos, traigan café. No es aburrido, es bien bonito, pero vénganse bien comidos para que no tengan hambre. Los necesito con el cerebro full funcionamiento. ¿Ok? Eso vamos a ver. Entonces, ¿hoy qué vimos? Hoy hablamos de cuál es la importancia de tener cuidado cuando los incrementos son independientes y cuando no. Hablamos de la estacionariedad y lo usamos de los incrementos. Y además, hallamos la distribución de los tiempos entre llegada y de los tiempos de llegada. ¿Ok? Mañana, definición validadora. A ver si nos da tiempo ya de demostrar la equivalencia entre las dos. ¿Ok? Esa es la idea. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Ay. Ajá. Lower tail. False, lo dejas. Exacto, pero no la pones, porque ese es el default. No hace falta que la pongas. Cuando es mayor, tienes que poner el tail, el lower.tail igual false. Sí. Sí. Correcto. Porque acuérdate que si, a ver, espérate, déjame borrar aquí un segundo, déjame cerrar, que no he cerrado.